Hoy, de alguna manera, estoy especialmente contento. Dios, en su infinita misericordia y gracia, me ha concedido una respuesta a una de mis oraciones que durante tiempo hemos estado teniendo. Hoy ha sido un culto especial de inauguración que hemos tenido en una de las clases de la escuela bíblica, de la escuela de niños, la escuela infantil, donde ya tenemos dos aulas o dos escuelas. Amén. Así que es una bendición. Por un lado han estado con su profesora los remanentes más mayorcitos, y con otra profesora han estado los remanentes más pequeñitos, donde ya hemos adecuado una habitación, un cuarto, para que los niños más pequeñitos, para que las mamás, los papás puedan estar con ellos haciendo culto, aprendiendo a dar culto y pudiendo también llevar la palabra y el mensaje para el hogar, para la casa, para que durante la semana ellos puedan seguir siguiendo la palabra, dando culto con el mensaje que se le está dando. Los niños entran dentro de la corriente de la palabra también, y la verdad que me daban envidia cuando he subido arriba, viendo lo bien que se lo estaban pasando, cantando, los papás arriba. La habitación se nos ha quedado pequeña ya el primer día, pero seguimos orando para que Dios nos dé respuesta. Es importante que estemos recibiendo respuestas, y es importante que estemos recibiendo respuestas desde el principio, que estemos recibiendo y encontrando respuestas de todos los problemas a través del culto, a través del tiempo donde los remanentes y los remanentes mayores como nosotros estemos teniendo respuestas en el culto. Razón sencilla, una razón muy sencilla, porque el mundo está lleno de problemas y de dificultades. A nadie se le escapa esta idea, ¿verdad? Que en el mundo hay muchos problemas, muchas dificultades. Cuanto los remanentes, los niños, cuantito antes empiecen a entrar dentro de la palabra, cuando ellos desde pequeñitos ya empiecen a dar culto, desde pequeñitos ellos entiendan la importancia de la palabra y de la corriente de la palabra, antes podrán salir de los problemas. Cuanto antes también los papás, los padres puedan entender esto y puedan encauzar a sus hijos dentro de la corriente de la palabra, menos sufrimiento para unos y para otros, más gracia van a recibir, más fuerza van a tener. Así que podamos tener esta victoria también y la compartimos con vosotros, porque como decía, en el mundo es complicado, en el mundo hay problemas, el mundo es difícil. Una vez estando allí en Corea, escuché una anécdota, una palabra de uno de los pastores, no recuerdo si el pastor Río o cuál de ellos, y decía que un taxista le comentó, cuando montó ese taxi, que un día había pasado en el taxi, había montado un budista, un monje budista importante, pero que ese monje budista iba así relatando entre dientes, hablando, ¿no? Y el taxista miraba por el retrovisor y le veía como que iba refunfuñando, decimos aquí, ¿verdad? Iba... Y ya el taxista le preguntó, porque se encuentra mal, tiene algún problema, va incómodo, voy por un camino incorrecto, algo le está molestando. Y dice que este monje budista decía, no, dice, tú es que no sabes quién soy yo. Y pues no, dice, es que yo soy hermano de uno de un presidente de gobierno, y el presidente de ahora, y los políticos, y quejándose, y todo era queja, y era una persona que supuestamente era importante, y una persona que estaba ahí, pero era un hombre que estaba lleno de ira, era un hombre que estaba lleno de desprecio, un hombre que estaba amargado, aun a pesar de que era alguien importante. Pero era un hombre que estaba totalmente amargado ante los problemas y las circunstancias que estaba viviendo. En otro caso también vemos que hay muchas personas hoy en día que están sufriendo de depresión en la actualidad. Mucha gente está sufriendo por problemas mentales. La depresión es la enfermedad que hoy en día está más de moda, donde más medicamentos se consumen, está dentro de la depresión. Prácticamente en cada casa hay personas que tienen que tomar algún tipo de medicamento contra la depresión. Y eso recordaba una anécdota de una persona que llamó a un psicólogo, a un psiquiatra, y le pidió cita porque no sabía cómo salir de su depresión y de su situación. Y el médico, el psicólogo, le dijo, bueno, pues hombre, es bueno que vayas a divertirte, que te rías, alguien que te haga disfrutar y reírte. Y dice que este hombre le recomendó, dice, ¿por qué no vas a ver una de estas películas del cine mudo de Charles Chaplin que es muy famoso, que es muy bueno, que te ríes mucho con él? Y dice que la respuesta que
sonó por el otro auricular y dijo, es que yo soy Charles Chaplin, el que le estaba llamando. Significa, todas las personas tienen este tipo de problema y están en estas circunstancias. Dice incluso que un estudio de investigación nos dice que cerca de la mitad de los expresidentes de Estados Unidos tienen problemas de depresión. No sé si es porque lo hacen tan mal o por lo que sea, pero expresidentes de Estados Unidos, cerca o más de la mitad, tienen este tipo de problemas. Incluso también a veces los creyentes necesitamos tener respuestas ante todos estos problemas, porque si no, también estaremos frustrados en nuestra vida como creyentes, pero frustrados como también lo estuvo los incrédulos, o como también lo estuvo Caín, que por no tener fuerza terminó matando a su propio hermano, a Abel. Y era creyente, pero ¿qué es lo que ocurre? Siempre y cuando que no estemos recibiendo respuestas en nuestra vida, nuestro pensamiento va a estar sufriendo, nuestra vida de devoción como cristianos estará muy lejos de nosotros y estaremos sufriendo también ante los problemas, ante las depresiones y ante las faltas de respuestas en nuestra vida. Necesitamos ser creyentes diferentes que tenemos respuestas en nuestra vida. Necesitamos ser esos creyentes que a través de la palabra recibamos la gracia de parte de Dios, que recibamos la gracia para que podamos superar las dificultades, superar los problemas, superar las circunstancias económicas, para que podamos ver las respuestas de la palabra. Primero tenemos que ver y aprender 5 hechos importantes que en la palabra, que en la Biblia se registran. Hay 5 cosas importantes que tenemos que recordar en el día de hoy. 5 cosas. Aquí mismo no importa. Tenemos que saber una realidad, que el diablo todavía a día de hoy sigue trabajando y que sigue obrando en nuestras vidas, tratando de engañarnos y tratando de tenernos ahí confundidos. Sigue trabajando de maneras diferentes. Cuando sabemos y vemos venirle de una manera, él va a cambiar la estrategia. Trabaja de tal manera que no pueda ser descubierto, de que no seamos conscientes de su existencia. Trata muy bien de que los científicos, las personas inteligentes, políticos, incluso creyentes, no sepan de la existencia de Satanás. Que no se sepa esa existencia, que no se hable mucho, que no se trate mucho este tema, porque dicen que bueno, que no, que hablar de este tema como que no es importante. Pero por causa de no estar hablando de ello y de no estar tratando de este asunto, el diablo sigue engañando. Incluso a creyentes les sigue engañando, porque son completamente ignorantes de su existencia. Es por eso que muchas veces los creyentes fracasan. Por eso muchos creyentes caen en su engaño y se vuelven ignorantes de él. Y es algo tonto no saber entender quién es tu adversario. De eso es su propia palabra, significa adversario. Yo tengo que saber esta realidad. Y tengo que saber también el problema que creó al hombre y que hasta el día de hoy está tratando de que el hombre siga fracasando ante esa situación. Solamente la Biblia nos habla de esa consecuencia de la obra de incredulidad que trajo el diablo al hombre. Solamente la palabra, solamente la Biblia nos habla de ese problema de Génesis 3, lo que es el pecado original, donde Adán y Eva cayeron a través de Satanás por la incredulidad, que a través de ese destino las maldiciones han entrado en la vida del ser humano. En cualquier parte del mundo encontrarás siempre todo tipo de brujerías, encontrarás todo tipo de adivinaciones para resolver los problemas de la gente. ¿Os acordáis? La semana pasada os mencionaba un caso aparentemente insólito. El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. ¿Verdad? ¿Quién no ha escuchado hablar de Jordi Pujol con todos los problemas que ahora mismo está hablando? Jordi Pujol resulta que tenía su bruja, su adivina de consulta, donde iban a que le pasaran un huevo por la espalda, un huevo no sé por dónde. Es decir, políticos importantes, y decía, no, pero no es el único. Hay muchos políticos que en pleno siglo XXI en el que estamos, en una sociedad aparentemente avanzada, tecnológicamente hablando, entre comillas, ¿verdad? Tan avanzado, pero sigue existiendo
este mismo problema. La gente sigue asistiendo a brujos, sigue asistiendo a adivinos. La gente compra una revista o el periódico y va a ver lo que dice mi horóscopo hoy, a ver si voy a tener suerte o no. Algunas veces entro en el Facebook para ver y hay algún creyente que tiene puesto su horóscopo ahí. Y yo digo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Pero es así, es decir, algunos creyentes tienen, no, es que los Aries son no sé qué, son no sé cuántos, y los Tauros, qué sé yo. No, es por curiosidad. Por curiosidad, lee la Biblia, que te va a decir cosas más interesantes, ¿verdad? ¿Qué significa? Que aún así, la obra del diablo, la obra de Satanás está ahí, escondida, de tal manera que incluso nos hace engañar. Esa serpiente todavía está enredada. Esa serpiente que todavía vamos a las farmacias y la vemos ahí enredada en los símbolos de la farmacia. Es curioso, pero que eso viene de una deidad que incluso el Ministerio de Obra de Salud también lo tiene, la Organización de Salud Mundial también lo tiene, y ahí está, en muchos edificios, y dice, está bien, sigue engañando, sigue estando ahí. Muchas personas obtienen éxito, piensan que con el éxito solucionan ese problema, pero lo único que hacen es quedar más atrapados en los problemas espirituales. Pero piensan, estoy teniendo éxito, o piensan, estoy teniendo fortuna, estoy alcanzando un buen nivel social y un buen nivel económico. Y está bien, pero siguen siendo engañados por este problema y siguen cayendo en los problemas espirituales. Por eso necesitamos recibir respuestas a nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que este problema de la oscuridad sea quebrantado. Tenemos que seguir orando y recibiendo respuestas en el campo para que la oscuridad siga siendo quebrada allá en el campo donde los hijos de Dios estamos acudiendo semana tras semana. Necesitamos quebrar este problema. Cuando salimos al campo, no salimos simplemente a pelear con los no creyentes, sino a quebrantar el poder de la oscuridad. Ese es el objetivo, esa es la meta. Tenemos que quebrar este verdadero problema, que solamente tenemos un medio y no es el que nosotros queremos, sino que ya Dios nos ha dado la respuesta, que solamente existe una respuesta y solamente existe una solución a este problema. Dios envió la respuesta, Dios envió la solución. Como nuevos creyentes tenemos que entender este mensaje, porque si lo entendemos, vamos a tener evidencias continuas de tal manera que vas a convertirte en un testigo de Jesucristo. Y no te va a quedar más remedio, porque las personas te van a encontrar y las personas te van a preguntar. Y ayer tuvimos una anécdota graciosa, mi esposa y yo, que compartimos con los remanentes. Salimos al campo, como solemos hacer todos los sábados, y cuando terminamos de salir, dijimos, vamos a la tienda, a Spans, a una panadería, bueno, ya sabéis, ya me estáis diciendo algunos, habéis probado los dulces y los pasteles, bien, vale. Bueno, pues en esa que también nosotros vamos, compramos el pan ahí. Y entonces, no recuerdo, no sé qué mi esposa le dije o ella me contestó, cuando qué pan compramos, no sé, el que tú quieras, cariño, no sé, algún comentario tonto. Y la dependiente que estaba en el otro lado de la barra, dijo, ay, ya no quedan parejas así. Y nos quedamos mi esposa y yo mirando y la miramos los dos a ella. ¿Cómo? No, es que, ay, sí, que se les ve tan enamorados, se les ve tan bien, ¿no? Que con ese respeto, con esa cosa, con... Mi esposa y yo nos miramos diciendo, no sé qué hemos dicho, pero sí sabíamos una cosa. Ah, esta es la evidencia. Te voy a explicar por qué. Porque no es mérito nuestro. Es que Cristo ha venido a nuestra vida. La respuesta no es que tengamos un secreto. No tenemos una metodología humana. Simplemente que Cristo es la respuesta a todo problema. Y por eso a día de hoy podemos seguir confesando y convirtiéndonos en testigos de ¿qué? ¿De que somos buenos? No. De que la respuesta al problema es Cristo. Y si realmente esto lo tienes en tu corazón y en tu mente, la gente lo ve y te preguntará y no te quedarás como diciendo, qué bueno soy.
No, te dirás, esta es la evidencia y me convierto en testigo de la obra de Cristo. Y pudimos dar testimonio a esta mujer, a esta chica, y pudimos darle la palabra y pudimos darle material evangelístico y la puerta abierta para que la semana que viene volvamos a comprar el pan allí. ¿Para qué? Para poder dar la continuación. ¿Por qué? Conviertes en un testigo de Jesucristo. Puedes entender esto y podrás ayudar a las personas que están sufriendo por este problema. Están sufriendo, nos encontramos a personas en la calle y se les ve la cara que están demacrados. Uno de los títulos del fórum fue ver esto, ver la cara de las personas que están atrapadas en este problema. Ves los rasgos de la gente duros, de sufrimiento. Y no te queda más remedio que, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa? Tengo problemas, no tengo trabajo, he venido de Barcelona y no sé qué hacer. Solamente hay una respuesta para todo problema, porque es un problema espiritual el que usted tiene. Simplemente cuando tú entiendes el problema y entiendes la solución, sí o sí no te queda más remedio. El reino de los cielos se establece en ese lugar. El reino de Dios se está estableciendo. ¿Qué es lo que encontramos? La obra del Espíritu Santo que te da el encuentro con las personas. ¿Ves cómo el Espíritu Santo te guía, te dirige? Cuando fuimos a encontrarnos con este hombre, era porque me equivoqué yo. Porque pensé que era una persona que había hablado con ella la semana anterior. Y dije, ay, parece que es esa persona con la que hablé. Voy a acercarme y la voy a saludar. Y cuando me acerqué, nos acercamos mi esposa y dijimos, ay, me he equivocado, no es él. Pero ya dijimos, bueno, ya que estamos aquí, seguimos la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacerlo? Tenemos que hacerlo de una manera natural, de una manera normal. Es decir, ¿qué tenemos que aplicar? Un sentido. ¿Cuál de ellos? Hermanos, aplica el sentido común. No tenemos que ser locos, pero tampoco tenemos que ser necios. Tenemos que aplicar sentido común. Si yo hay un problema y yo tengo una respuesta, ante mi debilidad, Señor, que tu reino se establezca, porque yo no puedo. Mi fórum esta semana ha sido este. Voy a compartir mi fórum de la semana un poquito en mi hojita de semanal. Yo decía, mi decisión fue, yo puedo parar los desastres de mi entorno, tomando la palabra del domingo pasado. Mi conclusión, mi fórum, ¿sabéis cuál ha sido? Yo no puedo. No he podido. Pero Dios me ha hecho entender, claro, no eres tú. Tienes que seguir la guía y la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer? Señor, que tu reino se establezca. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Porque yo no he podido esta semana. Y lo tenía en mente. Y era mi título de esa oración, y era mi desafío. Señor, yo tengo que serlo. Yo tengo que ser la respuesta. Yo tengo que parar los desastres. Y Dios me dijo, tú no puedes parar nada. Ni el autobús siquiera puedes pararlo. Necesitamos la dirección. Yo necesito saber esta identidad. ¿Qué es lo que yo necesito además de tener sentido común? Que mi moral y mi ética sea correcta. Y que también que yo sea un trabajador de ética elevado. ¿Qué significa? Mi ética del trabajo. Esta semana una remanente me compartía algo que me produjo mucha tristeza. Una élite, una persona, tiene varios idiomas y quiere una posición alta, una preparación de nivel alto. Y esta persona decía, es que yo no quiero trabajar con ningún creyente. No quiero trabajar con ningún creyente. ¿Por qué? Porque son unos vagos todos. Decía eso. Su experiencia, su testimonio había sido eso. Es verdad. No creo que sean todos, pero sí que a veces es verdad que somos muy dejados, no tenemos sentido común. Y a veces aplicamos mucho la religiosidad y el misticismo. Bueno, Dios hará. Perdona, Dios hará, pero tienes que aplicar el sentido común. Dios hará, claro, pero tú tienes que ser responsable. Tu ética tiene que ser una ética del reino, no cualquier cosa. Tenemos que nosotros hacer todo lo que hagamos,
tiene que ser que lo hacemos para Dios. La obra tiene que ser para Dios. Yo tengo que entender esta realidad. Y cuando yo entiendo esto, entonces sí, los ángeles de Dios acamparán a tu alrededor. Los ángeles de Dios irán contigo a donde vayas. Y tú vas a poder ver y a poder entender que estamos en medio de una guerra espiritual. Yo daba gracias hoy por el culto de remanentes. Daba gracias cuando los remanentes estaban aquí y estaban revoloteando, cantando y dando palmas. Daba gracias a Dios, porque nuestra guerra espiritual más importante tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ser con los remanentes, tiene que ver con el futuro, con nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Ahí tenemos que ver nuestro quinto planteamiento, guerra espiritual a favor de nuestros remanentes. Hoy doy gracias a Dios porque hoy hemos tenido una gran victoria para el reino de Dios. Hoy hemos tenido una victoria para la gloria de Dios, no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Hermanos, no es tener hijos simplemente. Y hablo para las que estáis embarazadas y embarazados. Los papás también se embarazan de otra manera. ¿Verdad? ¿Verdad, Basi? A ella se le nota y él se nota de otra manera. Pero no es simplemente tener hijos. El propósito no es de conseguir éxito con tus hijos. Tampoco es decir, es que mi hijo tiene que ser una élite o tiene que ser un médico. Está bien. Está bien también, porque tenemos que alcanzar. Tenemos que ser remanentes élites también para alcanzar la élite también. Pero nosotros tenemos que verlo, que nuestros hijos tienen que ser remanentes, que nuestros hijos tienen que saber esta realidad si queremos que ellos tengan victoria. Por eso estamos enseñando, estamos tratando de que en el culto de remanentes no solamente estén los remanentes, sino que estén los remanentes y los papás de los remanentes y, si es posible, los abuelitos de los remanentes, porque son ellos los que durante la semana tienen que enseñar esto, tienen que enseñar la palabra. Y tenemos que entender esto y quedarnos aquí, verlo. Hoy hemos tomado como ejemplo de esta palabra dos personajes, Elías y Eliseo, dos personajes en el Antiguo Testamento que entendieron esto muy bien, entendieron este problema y esta circunstancia. Y si vemos a Elías, y podemos verlo a través del primer libro de los Reyes, tenéis el boletín, tenéis los textos ahí para no repetirlos. Pero en tiempos de Elías, la época en la que Elías le tocó bregar era una época donde, al igual que hoy, el evangelio estaba cortado, donde había tanta mezcla que no había una claridad de evangelio. Había tantos dioses, había tantas culturas idólatras, tantas religiones, que el verdadero evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, estaba totalmente cubierto de idolatría. Primera de Corintios 10:20, lo tenéis en el boletín, también habla que en esa época de Jesús pasaba lo mismo, que había una gran idolatría. En esa época donde el rey Acab decidió luchar, este hombre Elías, contra 850 profetas de los dioses de Baal y los dioses de Asera, decidió pelear contra ellos, 850, él solo, porque vio la situación como estaba. Después, sabéis la historia, después de derrotarlos, después de aniquilarlos, la reina Jezabel fue detrás de su vida, quería matar a Elías, tuvo que salir huyendo. Durante ese tiempo de huida, este hombre, o mejor dicho, Dios a través de este hombre, hizo grandes cosas, hizo grandes manifestaciones del poder de Dios en esa nación, en esa cultura. Este hombre que le había advertido a Israel de una gran calamidad. Míratelo bien, rey, porque va a venir una gran hambre a este mundo en esta época. Lo advirtió.
Es un hombre que además bendijo mucho a la viuda de Sarepta en el capítulo 17 de Primera de Reyes. De tal manera que incluso este hombre, tumbándose encima de un niño que acababa de fallecer, este niño resucita. Dios le da la bendición de ver cómo ese niño vuelve a la vida por causa del Evangelio. Grandes obras ocurren hasta llegado al monte y Carmelo, donde luchó con los falsos profetas en el capítulo 18. Lucha contra ellas. Sin embargo, después de todo esto, Elías se debilita. Se debilitó ante una gran crisis que tuvo que suceder. Fijaros qué de obras más grandiosas hizo este hombre. Cuántas grandes respuestas, y aún así se debilitó. Hermano, no podemos caer en este error tampoco nosotros. No podemos debilitarnos. No podemos caer. Y nosotros quizás no tengamos esas grandiosas obras que tuvo este hombre. Por eso no podemos obviar la corriente de la palabra. Nuestra fuerza tiene que estar ahí. Tenemos que entender esto. Elías cayó y se debilitó, y gracias a Dios que le envió ángeles para que le diera de comer, para que recuperara la fuerza a través del agua y del pan durante 40 días y 40 noches. Y a mí me recordaba, 40 días. ¿A qué me suena esto de 40 días? Y me sonaba a esos 40 días que el Señor enseñó referente al reino de los cielos, también en otro monte, en el monte de los olivos. ¿Por qué 40 días? Tan importante, enseñando sobre el reino. ¿Por qué 40 días tenemos que estar viendo, de coger la palabra y entendiendo también el reino de los cielos? Porque necesitamos igualmente ser alimentados del pan, alimentados del agua, alimentados sobre el reino de los cielos y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque en las mismas circunstancias que Elías, también nosotros nos encontramos. También nosotros nos debilitamos. Cuando ocurrió estos 40 días, cuando ocurrió esta realidad en Elías, Elías comenzó una nueva vida. Estamos hablando de comenzar una nueva vida. Estamos hablando de salir de una religiosidad, de un conformismo. Hace un par de domingos decía, de un sopor, de un adormecimiento, de una siesta, para que cambie nuestra vida. ¿Cómo? A través de los 40 días que podamos estar experimentando en la presencia de Dios. ¿Por qué? Una guerra puede estallar. Una guerra, problemas pueden seguir viniendo. Aunque hoy tengamos victoria, pueden venir. Pero Dios le dio una palabra a Elías. Tu ministerio no se ha acabado. Tu ministerio no se ha terminado. ¿Qué significa? Hay un nuevo comienzo. Está bien. El pasado, pasado está. Para la gloria de Dios y para lo que sea. Pero el pasado, pasado está. Lo que hasta el día de hoy hemos hecho, quedó atrás. Dios le está dando una nueva vida. Y Dios le estaba diciendo, mira, todavía quedan 7,000 discípulos restantes. Todavía quedan 7,000 hombres, 7,000 personas, 7,000 discípulos. Y yo estaba orando y decía, Señor, todavía quedan 7,000 remanentes. Todavía quedan 7,000 remanentes. Y Dios nos estaba hablando y nos está moviendo para que hagamos este movimiento de remanentes. Porque todavía están 7,000 remanentes que Dios tiene que levantar. Están ahí. Están en el campo. Están alrededor de nosotros. Probablemente, a lo mejor incluso algún compañero de trabajo tuyo. Están ahí. Y no solamente Dios le está diciendo que todavía tú tienes un movimiento que levantar. También le está diciendo, además te voy a dar un discípulo. Uno. Parecen pocos. Pero uno, Eliseo. Dios le preparó la continuidad.
Dios le preparó un discípulo. No es mucho. Puede parecer poco. Jope, solamente uno. Un Eliseo, un Pablo. Solamente con que uno levante es suficiente. Cuando tú te aferras a estos 5 misterios, ¿entiendes esto? Dios puede crear una nueva vida para ti. A partir de lo que puede parecer totalmente arruinado. Puede parecer que estás en depresión. Puede parecer que estás rendido. Puede parecer que estás derrotado. Puede parecer. Pero Dios tiene otro plan diferente. No es lo que a ti te parezca. Es lo que Dios ha determinado. ¿Y Dios qué ha determinado? Que levantemos, que hagamos el movimiento de remanentes. Todo lo demás, no importa. Haz el movimiento de remanentes. Lo demás no importa, levanta un discípulo. Levanta un equipo para trabajar. Levántale discípulos para que esté contigo, para que ore contigo, para que ore por ti. Levanta al discípulo que te acompañe, que te apoye. Que salgáis al campo, que os apoyéis, que hagáis fórum. Levántalo. Y verás cómo cambia. Y cuando hagamos esto, cosas cambiarán. En última instancia, personas, remanentes, la nación obtendrá vida a través de ti. No religión, vida. Si nosotros recibimos respuestas alrededor de nosotros, si recibimos respuestas en nuestros lugares de trabajo, si recibimos respuestas en nuestros campos, todo será reavivado. Porque tú estás reavivada, porque tú tendrás vida. Si tú encuentras vida, lo que fluya de ti, a donde estés, donde vayas, lo que hagas, será vida. Amén. Obtener la vida, os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que obtengáis la vida. Mirar el ejemplo de Eliseo. Se abrió una época nueva y diferente precisamente para salvar las personas, para salvar los remanentes. ¿Cómo tenemos que abrir esa época? ¿Cómo tenemos que abrirla? Cuando Eliseo fue llamado, ¿sabéis cómo fue el hecho en sí, verdad? ¿Sabéis lo que estaba haciendo Eliseo cuando fue llamado, cuando Elías pasó, le vio? ¿Sabéis lo que estaba haciendo? ¿Alguien se acuerda? Estaba arando. Creo que eran 12 bueyes, 12 yuntas de bueyes, creo que fue. Estaba arando. Al final de los bueyes, al final, estaba arando, simplemente trabajando. Cuando fue llamado este hombre, ¿qué es lo que hizo? Cogió las 12 yuntas, los yugos donde estaban cogidos los bueyes, los soltó, hizo una montaña con todos los aperos de labranza y los quemó. Los quemó. Curioso, ¿verdad? Los quemó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa situación? Él quemó toda posibilidad para poder volver nuevamente. Él dijo, lo quemo, no hay posibilidad de regreso, no hay marcha atrás, no hay posibilidad para volverme atrás, porque lo he quemado, no tengo nada. Entendió Evangelio. Si nosotros lo entendemos, vamos a encontrar el valor para invertir nuestra vida. Cambió su vida de labranza, dijo, hasta ahora mi trabajo era lo más importante. De mi trabajo me sostengo yo. De mi trabajo sostengo a los que están detrás de mí. Dependo de mi trabajo para vivir. Dependo de ello. ¿Y él qué dijo? He encontrado algo más valioso. Encontró el Evangelio. Y lo pudo quemar. Ahora ya no dependo de mi trabajo. Dependo del reino de los cielos. ¿Por qué tan importante? 40 días del reino de los cielos. Mi respaldo, reino de los cielos. No quiero volver atrás. No quiero retroceder. Por si acaso me arrepiento, por si acaso el diablo me engaña, lo quemo, me deshago de ello.
Así no hay posibilidades. Pero también entendió y vio a Elías y dijo, Elías, yo veo el poder que tú tienes y el espíritu que tú tienes. Yo lo quiero el doble, porque soy el doble de débil que tú. Quiero el doble de tu espíritu. Porque el mayor poder, la mayor fortaleza de todas las fortalezas, el mayor poder que podemos tener es el poder espiritual. Es el que hallamos en esos 40 días. Es el que hallamos de estar en la presencia de Dios. Es el que hallamos de estar en la corriente de la palabra. No hay otro poder. No hay otro conocimiento mayor. No hay otro trabajo mejor. No hay nada que te pueda satisfacer más. Él entendió, yo necesito ese poder, pero ante mi debilidad, yo no soy como Elías. Yo necesito el doble que Elías, porque soy el débil, el doble de débil que Elías. Pero él entendió esto y entendió también el bien de levantar las generaciones futuras. Entendió también levantar los remanentes. Él entendió no es solo tener hijos, tengo que levantar generaciones que entiendan lo que es invertir su vida por causa del Evangelio. Es levantar generaciones que puedan entender por qué hay que invertir la vida. Por eso necesitamos el Evangelio. Ante esta situación yo oro y os bendigo también a vosotros para que por causa de los remanentes podáis tener una doble porción del Espíritu de Dios, para que podáis tener también esta convicción en primer lugar vosotros y en segundo lugar podáis transmitir esto tan grandioso y tan valioso a vuestros hijos. Fíjate, el mensaje que nosotros transmitimos a nuestros hijos cuando yo traigo a mi hijo al culto y estoy con él en el culto. ¿Qué es lo que le estoy transmitiendo? El culto es lo más importante, hijo. Es tan importante, yo quiero estar contigo. Yo quiero compartir este tiempo contigo, porque es el tiempo más valioso que tengo. Luego tú te vas al colegio y los profesores te enseñarán cosas, pero ningún colegio te va a enseñar esto. Ningún colegio, ningún profesor de universidad te va a enseñar el problema de Satanás, el problema espiritual. No te van a enseñar en ningún colegio la respuesta que es Cristo. Tienes que hacerlo tú. Tienes que darle este mensaje. Tienes que transmitirle la importancia de invertir la vida por causa del Evangelio. Eliseo entendió y recibió tanta gracia que ni siquiera un ejército, todo el ejército de Aram, pudo superar a un solo hombre con el poder que Dios le dio. Uno solo, un discípulo solo, que ningún ejército pudo vencer. Ningún ejército pudo doblegar. Eso es lo que tenemos que buscar. Hermanos, llegar a una conclusión en el día de hoy. Yo os invito, yo he tomado 3 conclusiones. Yo he tomado 3 conclusiones para mí en el día de hoy. 3 conclusiones. Primera, Primero de Reyes 19:21. Toma una determinación. Toma una determinación. ¿De qué manera? Yo te invito a que hagas este ejercicio como título de oración para esta semana. Para un momento, mira hacia atrás y deshazte, busca primero y deshazte después de todos los elementos innecesarios de tu vida y toma la determinación de echarlos fuera. Así como hizo Eliseo, que llegó a la determinación, he encontrado algo mucho más valioso que estas 12 yuntas de bueyes. He tomado algo mucho más valioso. Y estos bueyes posiblemente, estas yuntas, puede ser que el día de mañana sean un obstáculo para mi vida. Ante eso, me deshago de ello. Si hay algo, busca qué es lo que te puede impedir, eso que es innecesario.
deshazte de ello. Toma esa determinación, llega a esa resolución en el día de hoy. Lo que es innecesario, lo que no sirve, tíralo. Pero sí que sea una determinación sólida, sólida. Porque si realmente alcanzas esa resolución o esa determinación, no solo harás que las fuerzas de la oscuridad tiemblen de miedo, podrás restaurar tu salud, podrás restaurar tu vida, tu familia, donde estés. No solo Satanás huye, no solo la oscuridad retrocede, sino que restauras lo que hay a tu alrededor. Deshazte de lo que no funciona. Segundo de Reyes 2:9. Somos débiles. Los que seáis débiles como yo, pedir una doble porción del Espíritu de Dios. Pide la fuerza espiritual, ya que debes de tener victoria en el mundo donde te encuentras. Pide la fuerza espiritual. Alcánzala a través de lo que estamos aprendiendo. Coge la palabra. Haz movimiento de la palabra. Durante la semana, coge la palabra del púlpito. Coge la palabra del diario de oración. Toma tu desafío. Ora por él. Sigue obrando en esa línea de 40 días. 3 meses nos faltan para terminar el año. Inviértelos para cambiar tu realidad espiritual, para que empiece el 2015 de una manera nueva, diferente. Cámbialo ahora. Estamos a tiempo. Toma esos 40 días. Ten la fuerza espiritual. Consíguela. Pídela a Dios. Pídela a Dios. Y tercero, segunda de Reyes 6:16. Una vez que los ojos del siervo Eliseo se abrieron, fueron capaces de ver que había un ejército alrededor de ellos, de ángeles, mucho mayor que los ejércitos de Aram. ¿Qué significa eso, hermanos? Una hora de culto es mucha mayor bendición que el hecho de que se junten 10.000 personas y ganen $1 millón o de euros. Más importante, una bendición mucho más grande que esa, es que puedas tener la victoria de la bendición del culto. Que los niños puedan tener la mayor bendición para un niño. No tanto que le compres juguetes, que le compres ropa, que todo eso está bien. Mayor bendición, que tengas la victoria del culto con ellos y que tú mismo tengas la victoria del culto. Ten estas 3 conclusiones como títulos de oración esta semana. Yo los he tomado así para mí. Os invito y os bendigo para que también vosotros tengáis victoria en esta semana a través de la palabra y que podáis restaurar vuestra vida para que vosotros mismos seáis origen de vida allá donde os encontréis. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos a ti, oh Dios, toda gloria y toda honra, por cuanto, Señor, a ti, Señor, te ha placido llamarnos y escogernos como estos hombres de Eliseo y Elías. Padre, con estos 5 secretos, estos 5 misterios que nos has revelado a través de la palabra. A través de ellos, danos la fuerza y la guía. Danos el poder del Espíritu Santo para que allá donde vayamos, Señor, podamos ser origen de bendición. Señor, la vida que nos has dado, que podamos transmitirla y que podamos, Padre, originar el avivamiento, no solo, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor, sino también en la iglesia, que tú traigas el avivamiento, Señor, a través de nuestras vidas, a la iglesia, a los trabajos, donde vivimos, donde estudiamos y allá donde nos relacionamos. Danos la gracia y el poder del Espíritu Santo, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.